Ya entraron, Roberto. Adelante, ya puedes empezar, Laura. Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes. A nombre de Educación Colaborativa y el Centro para la Justicia Global, les damos la bienvenida a este seminario que va a consistir en una experiencia de cooperativismo. Y nuestros ponentes van a ser Manuel Chaparro Nava y Alberto Godínez. Los dos son socios trabajadores de una fábrica que se llama Decora y ahora también socios trabajadores de Vida Gallina. Estos proyectos, bueno, ellos desde poco antes del año 2000 han tenido proyectos que generan oportunidades económicas para sus comunidades y también han estado haciendo trabajo educativo con jóvenes. Y el enfoque que tienen en estos proyectos es de diversidad biocultural, de soberanía alimentaria, de economía solidaria y de buen vivir. Yo les propongo que pongan mucha atención al modelo, a la experiencia que ellos nos van a comentar y que piensen, sobre todo los que son alumnos ahorita de la UTSMAN, que pronto van a un día terminar su carrera y qué van a hacer. Y pensar en qué modelo de negocio quieren hacer o qué tipo de trabajo quieren hacer. ¿Quieren trabajar por su cuenta? ¿Quieren a lo mejor trabajar para una empresa que a lo mejor los va a explotar, verdad? Entonces, poner atención pues a estos puntos que ellos nos van a compartir. Los dejo entonces con Manuel Chaparro y Alberto Godínez. Buenas tardes. Tuve que cambiar de un aparato a otro y regreso para confirmar si se escucha bien. ¿Se oye bien? Sí. Muy bien. Bueno, cualquier cosa de problema de comunicación me indican, por favor, yo comienzo. ¿Cómo no? Bueno, yo soy Alberto Godínez y Manuel, si quieres presentarte, yo trabajando en la zona 15 años, desde que el trabajo organizativo tiene más de 20 años ahí y me ha tocado estar al frente de varios proyectos y ahora compartiré con más detalle. Manuel, si quieres presentarte también. Sí, claro. Bueno, pues yo soy Manuel Chaparro Nava, soy uno de los socios trabajadores de aquí de la Unión de Cooperativas con los proyectos que vamos a mencionar en algún momento. Ahorita pues estoy apoyando prácticamente en lo que es la granja de pollo de Vida Gallina, que es en la que estábamos, bueno, que sigue caminando actualmente. Muy bien. Gracias, Mané. Bueno, pues agradecer primero el espacio y la invitación, por la confianza. Compartimos ahí participación en el sector de la economía social, de lo sustentable, la agroecología, lo orgánico. Gracias por la invitación. Ya en otra ocasión nos había por ahí, yo la creo, invitado y no se había logrado. Bueno, pues como lo decía, el trabajo de nuestra organización se remonta a más de 20 años atrás y pues me gustaría decir brevemente cómo se gesta el trabajo organizativo que llevamos ahí a cabo, los principales momentos del desarrollo de nuestra experiencia cooperativa y algunas reflexiones finales en mi presentación para que después también Manuel
pues, por su parte, él hable de su experiencia, ¿no? La gran ventaja que tenemos en este caso ambos es que hemos estado en varios proyectos, entonces, como verán, no es un solo emprendimiento ni un solo proyecto del que les hablaremos, y eso les podrá dar alguna visión más amplia de lo que ha sido el caminar organizativo. Sí, nos Ya no te escuchamos, Beto. Pues parece que estamos teniendo un poco de problema con la señal, entonces vamos a dar un momentito. Sí, ¿será? ¿Ustedes también tienen problema o solo soy yo? A lo mejor eres tú principalmente, pero a mí también me apareció algo como que mi señal es inestable. Sí, también aparece inestable. Ajá. Perdón, ¿la introducción se escuchó o no? Sí, oímos Sí. el principio, sí. Bueno, me dicen si estamos esperando y retomamos en cuanto me digan. Sí. Sí. Puedes continuar. Creo que ya se congeló. A ver, A ver. bueno, continúo, ¿verdad? Sí, adelante. Vale. Bueno, el trabajo se desarrolla en una comunidad indígena, ñañú, guotomí, en la localidad de San Ildefonso, Tultepec, en el municipio de Amialco de Bonfil, está justo al sur del estado de Querétaro. El trabajo en esa comunidad, podemos decir que por décadas se ha caracterizado por digamos, el trabajo de intervención o de asistencia técnica o de desarrollo social se ha caracterizado por una intervención externa fuerte. Actores gubernamentales, universitarios, de la sociedad civil, varios, ¿no? Con intereses diversos y generalmente de muy corto alcance o de muy corta duración. En el caso nuestro, una de las estrategias ha sido perdurar, no solo por perdurar, sino a sabiendas que algo que puede llegar a tener un efecto más fuerte tiene que encontrar modos de sobrevivir en el tiempo, sobre todo en un sector pues vulnerable como en el que estamos. Se inicia en un grupo de trabajo mezclado o integrado por líderes comunitarios y actores de desarrollo social varios, unas religiosas, las religiosas de la Asunción, y técnicos, por decirlo así, que veníamos de la sociedad civil. Y las religiosas ya venían trabajando con los líderes comunitarios en algunos proyectos de desarrollo económico, habían impulsado talleres de alfarería, habían echado a andar una cooperativa de autoconsumo y se tenían ya también inicios en el trabajo de una cooperativa de autotransporte. En ese momento es cuando cobra la forma
a la que yo me refiero de hace 20 años, en donde se integran nuevos actores externos, asistentes técnicos provenientes de la sociedad civil, es decir, profesionistas que nos dedicamos al trabajo de la economía social, y hacemos alianza o amalgama con este equipo que ya previamente estaba formado en la comunidad, y se inician impulsando los proyectos que mencioné, y al muy poco tiempo se hace un diagnóstico comunitario y un plan de desarrollo local, en donde se priorizan dos ejes de trabajo que fueron el educativo y el económico, con la visión de generar opciones de vida que permitieran la permanencia de la población en su zona y no la inercia de ser expulsados hacia los centros urbanos o hacia Estados Unidos para tener ingresos económicos. Entonces, en el eje educativo, el de experiencias de educación no formal, talleres de capacitación de índole diversa, y el primer proyecto formal fue la gestión del bachillerato comunitario. Ese bachillerato comunitario se logró y al poco tiempo se delegó y tomó la forma de gestión gubernamental. El bachillerato lo tomó el gobierno, y hasta la fecha sigue funcionando así, ¿no? Ya dentro de la estructura del gobierno, no depende de una iniciativa particular como la nuestra. Y después de eso, el siguiente paso fue reunir otros aliados para desarrollar el Instituto Intercultural Ñoñó o Universidad Indígena, que también hablaré brevemente de ella, con la finalidad de dar educación de nivel superior a los pobladores de la región, preferentemente jóvenes ñoñú. Hasta aquí vamos bien. El audio creo que ya estaba fluyendo mejor, ¿verdad? Sí, sí ahorita vas bien. Bueno, en el eje económico se buscó desarrollar proyectos integradores, se les llamó, que reunieran o que tuvieran por su tamaño mucho impacto en cantidad de empleos, lo cual tuvo pues sus ventajas y sus desventajas, que ya abordaremos un poco al final en el espacio de reflexiones. Esos dos primeros proyectos, uno tuvo que ver con la actividad propia de la región que ya se desarrollaba, que era la extracción de sillar, que es un material parecido a la cantera, construcción con propiedades térmicas, y que se había empezado a explotar recientemente con más éxito, por llamarlo así, de extractivo, más tecnificado, pero al poco tiempo se vio que la actividad tenía sus límites por el tema de ser un recurso no renovable y los costos ambientales de tener minas a cielo abierto para la extracción. Se pierde por completo la capa y quedan con pocas opciones de reintegración en el ecosistema y de generar otras actividades después de extraerlo. Entonces, en los primeros años se dejó esa vertiente y se buscó algo vinculado a la construcción. Una de las estrategias que se adoptaron en esos años fue la de vincularse a grupos empresariales posicionados en el mercado en cualesquiera actividad económica y que fueran susceptibles de tener necesidades de trabajo calificado, de mano de obra calificada, hasta de maquila misma, para tener, por un lado, una entrada directa al mercado y por otro lado, generación de empleo en la comunidad. Y así fue que se detonaron entonces dos proyectos. Uno, una fábrica de cenefas o listelos, que es la elaboración de los mosaicos decorativos que van en cocinas, en baños, en albercas, a base de cerámica o de porcelanatos. Y el otro proyecto fue un criadero de perros para compañía.
El primer proyecto, la fábrica de Cenefas o Listelos, se convenió con el CENITE de Carlos y el criadero de perritos se convenió con la tienda de mascota, que tiene muchas tiendas. Tenía, yo creo que han cerrado algunas, en ese entonces iba creciendo y llegó a tener creo que 100 tiendas. Ese proyecto, esos dos proyectos, lo que lograron fue en convocatorias sociales de Secretaría de Economía y de Sedesol, los dirigentes tenían muy buenas relaciones con los actores de estas dependencias públicas y lograron capitalizar pues un buen dinero para comprar terreno, instalar una planta industrial y equiparla con maquinaria. Me están diciendo que el audio no es bueno, me voy a detener. Sí, no, ya estaba bien. Sí se corta de repente, pero estás bien. Ok, continúo. Entonces, perdón, ¿en qué me quedé? Estaba hablando de el desarrollo de las... bueno, se lograron tener los subsidios suficientes para capitalizar al inicio, comprar terreno, construir planta, construir criadero, equiparlos y echarlos a andar. Lamentablemente, el arreglo comercial no tenía la solidez en sus estudios iniciales en el caso de la fábrica de Cenefas, y en el caso del criadero de perros tenía muchas complejidades técnicas que no se previeron. El criadero de perros estuvo desde que inició operaciones con problema tras problema, terminó cerrándose a los 5 años más o menos de que se abrió, y nunca se logró llegar a una suficiencia productiva que le diera viabilidad. Lo que se promedió con el punto máximo de producción fue un cachorro por hembra al año, que eso pues era una desproporción para todos los gastos, para toda la inversión y lo que significaba. Sin mencionar que hubo muchos problemas con la contraparte comercial, con mascota. Lamentablemente, los perritos que se importaron no tenían la calidad racial que se necesitaba, aunque eso para mascota no era un problema, pero presumiblemente tenían un problema reproductivo que no se percibió a su llegada, sino hasta que desarrollaron y maduraron los animales, y no hubo modo de que quienes lo vendieron asumieran su responsabilidad. Intentamos en un segundo replamiento con pies de cría, pero tampoco por nuestra cuenta conseguimos animales de calidad, y al final decidimos pues dar los perritos en adopción a familias de la comunidad para ver si se lograban criar mejor en ámbitos domésticos, pero ya iba de salida la etapa productiva del último lote de perritos, y realmente ya no funcionó y terminamos por cerrarlo. En el caso de Decora, Decora, que es la fábrica de Cenefas, por la mala previsión comercial o muy apresurada, no se cumplieron las expectativas de compra que Porcelaniti tenía sobre nuestra maquila. Y nos hicieron una primer compra, 50,000 listelos al mes, 50,000 cenefas, que era la estimación para la cual se hizo la inversión, y ahí lo pararon. Estuvimos vendiendo 5,000, o sea, 10 veces menos. Al año tuvimos que liquidar a la mayoría de los trabajadores, y gracias a que La Moza, otro grupo cerámico, Ladrillera Monterrey, compró Porcelanite, accedimos a otros mercados, a otros modelos, y reactivamos la producción. Esa fábrica estuvo parada un año, pero en realidad trabajó a lo largo de 10 años. Principalmente ya de la mano de La Moza.
En 2017 se detuvo la operación de esa fábrica porque ellos incorporaron los procesos de corte que nosotros hacíamos en su propia fábrica. Años atrás, antes de que nosotros iniciáramos, ya lo hacían. Cuando nosotros iniciamos, estaban en el movimiento inverso de tercerizar o sacar de sus muros el trabajo de ciertos procesos, y fue ahí que nosotros entramos. Cuando quisieron, y vino la contraola de volver a hacerlo dentro de casa, y entonces prescindieron de proveedores como nosotros. Lamentablemente fue un proceso pues no óptimo el modo de cierre, porque nos dejaron colgados con inventario que no quisieron pues asumir, y bueno, no pudimos capitalizar como deberíamos de haber capitalizado al final de un proyecto, pues una ganancia, ¿no? Realmente se nos fue en los gastos fijos que tardaron los meses de definición, y otra parte en apoyar el inicio de la granja. La estructura organizativa que teníamos en estos dos proyectos era a través de dos figuras de segundo. Quiere decir que eran personas que estaban integradas a su vez por personas morales. Esto es que la gente no estaba directamente asociada en una cooperativa. Bueno, más bien, la gente estábamos en cooperativas, pero esas cooperativas no eran dueñas directas de la inversión con la que se iniciaron los proyectos, para no tener el riesgo de que ante un conflicto muy común en nuestro sector social mexicano, se disolviera el proyecto. Se cortó. No sé si me puedan indicar en qué momento se quedó. Te oímos otra vez. Te oímos otra vez. Sí. Oímos, estabas hablando del proyecto, pero te perdimos quizá 30 segundos. Ok. Sí, estaba... en el... Estabas diciendo que el capital no se asignó a la cooperativa. Sí, ya. Para evitar el riesgo. Exacto. Las cooperativas eran los socios mayoritarios de la figura de segundo piso, de segundo nivel, que era la propietaria. De esa manera, cuando hubo conflictos de liderazgo, salidas no previstas, y algunas conflictivas, el patrimonio no estuvo tan en riesgo como pudiera haber sido de otra manera. Entonces, bueno, eso facilitó hasta cierto punto la gobernabilidad, que es un gran tema en este tema de asociacionismo cooperativo. Y bueno, yo diría que estos dos proyectos, de alguna manera, son la etapa que permite, o la etapa de desarrollo o evolutiva que nos permite llegar a un tercer proyecto, pues con algunos aprendizajes, ¿no? Por un lado, el tema del criadero de perros no tenía, pues, realmente una visión de sostenibilidad al estar en un tema, pues, netamente pecuario, y enfocando el asunto de los animales de compañía, la sobrepoblación, el problema de los perros en la calle. No tenía ni vistas de estar en sintonía con esas problemáticas socioambientales. Y bueno, creo que parte de la evidencia, más allá de nuestro caso, es que proyectos como los de mascota se frenaron y decrecieron, porque de alguna manera la sociedad, que ha ido ganando en responsabilidad en el consumo, sobre todo en el sector de los animales de compañía, pues aunque
aunque es un sector que da mucho dinero a los veterinarios y a los que venden alimento para mascotas, también se tiene un enfoque diferente, ¿no? No busco el perrito por la raza para presumir, no es mi juguete. Sí hay quien lo haga así, pero hay mucho más conciencia en adoptar, controlar la reproducción. Entonces, este proyecto no tenía ni de lejos una visión de ese tipo. Y además de los problemas técnicos, y que económicamente provocó que económicamente no se cumplieran los objetivos, pues nos llevó al cuestionamiento de, bueno, si estamos nosotros empeñados en realizar una actividad productiva para generar empleo y tener propiedad colectiva, pero lo que estamos produciendo quizá no es de primera necesidad en muchos casos, no es termina siendo más un artículo suntuario que de primera necesidad, pues quizá no sea el camino correcto. Y al mismo tiempo íbamos nosotros por la vertiente de la línea de formación y de investigación del Instituto Intercultural, avanzando en interculturalidad, en buen vivir, en economía solidaria, en cuidado de la diversidad biocultural. Caímos con el paso de los meses y de los años en el interés por el sector agroalimentario, buscando experiencias que nos ayudaran tanto al autoconsumo para contribuir a una soberanía alimentaria como para generar oportunidades económicas. Entonces, pensamos que el siguiente proyecto tener eso en cuenta. Y por el lado de Decora, los dos proyectos tenían esa visión, bueno, necesariamente de una gran marca que generara la demanda, las órdenes de compra y nosotros pues reproducir las indicaciones. Decora pues así funcionó y tuvo mucho mejor arreglo comercial al final y trabajó durante un tiempo, pero lamentablemente nos cortaron. Bueno, Ahora sí se está sintiendo el audio un poco, Beto. y totalmente atados de esta dependencia de una maquila. ¿Se está cortando? Un poquito, pero a ver, ¿Continúo? Sí, adelante. Entonces, este tema también de ser maquiladores, pues lo vivimos en carne propia. La limitante que es, no teníamos nosotros la producción del piso como para decir, bueno, yo abro mi gama de otros productos elaborados con cerámica, porque yo dependíamos de la materia prima que nos daban ellos. Entonces, no teníamos muchas opciones para abrir mercado cuando ellos pues nos limitaban los consumos y cuando finalmente nos cerraron. Entonces también ese era un elemento que teníamos en cuenta. Diría que entonces, para no extender más este primer momento y dar paso a que Manuel hable un poco de lo suyo, que en el 2014, cuando todavía el criadero ya había cerrado, la fábrica funcionaba, empezamos a hacer los primeros pininos y pilotajes en la granja, junto con estudiantes del Instituto Intercultural. Los estudiantes de por sí, desde la primera generación, están abocados a generar un proyecto en su comunidad, individual o colectivo. No es forzoso que lo hagan, pero sí se busca que se realice. Y el otro gran eje de formación en la carrera de economías solidarias que cursan en el instituto es el eje cultural, la aproximación, la recuperación, el reencuentro con la propia lengua y la propia cultura. De tal manera que al final los chavos pueden decantarse tanto por ser promotores sociales, culturales en su comunidad o por ser emprendedores. Uno de los aprendizajes que hemos tenido en estas 10 años de vida del instituto, cumplió 10 años en el 19, no, ya cumplimos 11, es el que
pues no todas las personas tienen el perfil para emprender, individual o colectivamente, pero sí todas las personas tenemos un perfil que puede encajar en una organización productiva, más o menor medida, en mayor o menor medida. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las expectativas puestas y las asumidas por los estudiantes a efecto. O sea, entonces empezamos a dejar de hablar que todos tenían que emprender y que fuera más bien algo que se realizara de manera experimental durante la formación, y que aquellas personas de aquellos equipos, aquellos proyectos que empezaran a tener cierto éxito, ciertos avances, pues se les diera el apoyo para que continuaran, ¿no? Y los que no, pues quedaran cubiertos dentro de la experiencia formativa y hasta ahí. En uno de estos intentos empezamos una formación amplia en ecotecnias y en producción de alimentos, porque había varios grupos de estudiantes interesados en la producción de alimentos. Entonces, contratamos asesores técnicos y entramos al tema de huertos, entramos al tema de gallinas de postura y al tema de hongos. Y eso fue la primera experiencia que tuvimos en la granja, o el criadero reconvertido en granja, con el apoyo internacional de una fundación holandesa. El instituto también ha vivido principalmente de fondeo internacional de esta misma fundación holandesa y de una empresa social alemana que se dedica a la venta de bebidas de comercio justo y con insumos orgánicos. Con esta fundación holandesa, la primera, pudimos echar a andar. ¿Perdón? No, sigo, ¿verdad? Entonces, después del primer periodo de capacitación, nos dimos cuenta que si queríamos perdurar o si queríamos avanzar en nuestra exploración o en nuestro desarrollo de esta experiencia, teníamos que dar con una actividad productiva que nos diera sostenibilidad económica, porque no el apoyo siempre. Entonces empezamos a buscar opciones productivas, y ahí se decantaron algunas. Había un proyecto, por ejemplo, privilegió la búsqueda de crianza de ganado menor, las aves, por ser de mucho menor requerimiento de insumos y de menor impacto ambiental. Y continuar con el tema de postura. Bueno, me refería a la engorda de pollos, adoptar esa búsqueda de actividad, continuar con la postura de huevo y con los hongos. Y nuestra estrategia fue vincularnos con gente que ya estuviera trabajando. Nos dimos cuenta que también simplemente contratar asesores para la capacitación no nos resultaba la mejor opción. Los asesores no siempre están suficientemente interesados en que uno al final de la capacitación esté totalmente habilitado para funcionar, porque ellos pues van por su encuadre de programa de formación y se cubre y eso cumple sus objetivos. Pero nuestro objetivo no era tener una formación, sino echar a andar un proyecto. Entonces nos asociamos con productores que ya estuvieran en el sector y que tuvieran la disponibilidad de asesorarnos. Fue el caso de los hongos, y en el caso de la producción de pollo y huevo, nos asociamos con una familia que ya estaba produciendo huevo y que nos ayudó a cualificar nuestra producción, y que juntos desarrollamos la producción de pollo. Y fue así cuando lanzamos, bueno, ya tenían ellos la marca Kikiriki con la que comercializaban el huevo en una escala muy pequeña. Nos unimos, nosotros empezamos a producir huevo para ellos y juntos empezamos a producir, ellos también seguían produciendo su huevo y juntos empezamos a producir el pollo. A la vuelta de un par de años
ya estábamos parejos en el pollo y en el huevo, es decir, que no le vendíamos el huevo, sino que ya era de los dos la actividad económica del huevo. La del pollo desde el inicio siempre fue. Y bueno, inició nuestra curva de aprendizaje en la producción de pollo para engorda del 2015 a la fecha. Más de 6 años. ¿Hasta aquí se ha escuchado lo más posible? Sí, sí, básicamente sí todo. Bien, voy a revisar mi batería porque estoy con el teléfono. Está bien. Bueno, y quizá para que Manuel entre aquí, podemos dejar un poco el detalle del proyecto actual junto con preguntas y lo que le falte a Manuel de decir después de su intervención para que él pueda platicar. Él estuvo en la fábrica, él fue de la fábrica, saltó al Instituto Intercultural y cursó toda la carrera y después se incorporó a la granja. También ha estado en los 3 proyectos. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a Manuel. Sí, claro. Bueno, justamente como lo dice Beto, mi participación con ellos a lo largo de estos años ha sido, bueno, está dividida en 3 etapas. La primera en la que yo me empecé a involucrar con ellos fue en la cooperativa de Core y Construye, que era la de Cenefas. Ahí empecé yo empecé a laborar con ellos en el 2012. Estuve alrededor de 2 años ahí compartiendo con ellos. Inicié igual, justamente entré como un trabajador tal cual. Con el paso del tiempo, por mi forma de trabajo, mi actitud, me fueron involucrando un poco más en sus proyectos. Empecé como aprendiz, digámoslo así, en la máquina que es donde se realizaba el corte, que era la principal actividad, digamos. Empecé como compañero, después al medio año, más bien, ya me empezaron a involucrar con una actividad mayor, que ya me pusieron como encargado de máquina. Estuve de encargado alrededor de 1 año y medio. Después de ahí, normalmente los que participamos en ese tiempo eran jóvenes, la mayoría de ellos. Entonces, platicando en algunas de nuestras reuniones, vimos que muchos de ellos no tenían la escolaridad justamente que cualquiera de nosotros quisiera tener, ¿no? Entonces se vio esa necesidad en todos de que la mayoría no contaba con estudios, más que primaria, y raro el compañero que tenía el bachillerato terminado. Entonces se hizo una plática y entre los temas surgió perdón. Y entre los temas surgió de que si alguien estaba interesado en querer seguir estudiando, muchos dieron su conformidad de que no tenían el bachillerato tal cual y por lo tanto no podían como involucrarse en la universidad que en esos tiempos pues ya estaba arrancando las primeras generaciones. Entonces a mí pues, desde un principio yo tenía la necesidad justamente de estudiar, pero desafortunadamente pues yo desde pequeño no cuento con el apoyo de mi padre ya que falleció, entonces no contaba con los recursos para poder terminar una carrera universitaria. Entonces, platicando con ellos y con todos los temas que surgieron, les dije que pues, yo sí estaba interesado en querer seguir estudiando, que de qué manera podíamos, ahora sí que como arreglarnos para poder seguir yo mis estudios, pero sin dejar el trabajo aquí en Decora como lo estaba haciendo en algún momento. Entonces, ya platicando a fondo, me dieron la oportunidad de salir de Decora para poder integrarme al Instituto Intercultural. Empecé alrededor en el año 2014, más o menos que inicié el instituto. Allí estuve, ellos mismos me ofrecieron una beca, tal cual. Mis estudios, yo no pagaba colegiaturas, ellos mismos me pagaban justamente como para, sí, pues sabían que no tenía los recursos, entonces era una forma de que yo pudiera estudiar, y la forma de agradecerles fue de los fines de semana. Yo venía de Cora justamente a apoyarlos un poco en las cosas administrativas en captura de datos, cosas así, ¿no? Y de esa manera, pues yo
como ayudando mutuamente. Yo estudiaba, ellos me apoyaban, yo de alguna manera tenía que corresponder el favor que ellos me estaban haciendo, la oportunidad que me dieron más que nada de seguir estudiando. Ya y estando aquí en Decora justamente fue donde empecé a ver esos pequeños detalles que me empezaron a llamar la atención, los temas de economía solidaria, de solidaridad, de ver un poco más por los recursos de nuestra comunidad, de compañerismo. Son temas que en ese momento pues yo no tenía nada, o sea, se me hacían raros porque pues jamás los había escuchado, ¿no? Entonces al momento de que me hablan de la universidad, del instituto y sus valores y esas cosas, entonces ves que es algo nuevo, son nuevas propuestas que en ese momento apenas estaban iniciando, no se escuchaban tanto como en la actualidad se hacen. Entonces ya me empecé a entrar al instituto, fue cuando empecé en el instituto, y pues ahí en el instituto aprendí varias cosas. Muchas de ellas, principalmente los alumnos mismos de ahí, tratábamos de hacer justamente ver los problemas que se vivían aquí en la comunidad, de qué manera los mismos compañeros, buscando ayuda de algunos maestros o gente experta en el tema, empezaron a generar lo que son obras de teatro justamente para dar a conocer los problemas que se vivían en la comunidad, pero no encontrábamos la manera como de poder llamar la atención de la gente, porque a lo mejor entre plática, digamos, te escuchan un momento, pero después lo dejan al aire y se pierde lo que se platicó. Entonces empezaron a hacer obras de teatro justamente para dar a conocer los problemas que se vivían en la comunidad, y entonces como que mucha gente les llamó la atención, decían iban a ver a las personas, empezamos tal cual nada más como al aire libre, digamos, nada más, o sea, nosotros no nos esperábamos de que con el tiempo la gente se iba a interesar, se iba a involucrar más. Entonces, a través de las obras de teatro, de cortometrajes que también hacíamos ahí, para dar a conocer todos los problemas que se vivían en ese tiempo, lo que era la falta de trabajo, la migración que se tenía, que era exagerada en esos momentos, mucha migración por parte de las familias de aquí, a la capital, como decía el compañero Alberto, Estados Unidos, que son los principales lugares a donde se migra. A las mujeres, cómo se les maltrataba en aquellos tiempos. Entonces, todos esos proyectos pequeños, digamos, que surgieron aparte del instituto, pues daban a conocer todo lo que se vivía en la comunidad. Entonces, de esa manera, mucha gente empezó a conocer el instituto, se empezó a interesar más en ella, empezamos a tener estudiantes ya de otras localidades, de otros estados, que nos venían a visitar justamente también para ser parte de ellos. Y como dijo mi compañero Alberto, justamente en el instituto lo que se pretende es de generar un proyecto, como lo dijo Laura al principio, para no tener esa inquietud de que qué vas a hacer saliendo del instituto, a dónde vas a ir a trabajar, si a una empresa capitalista, como dijo ella, a lo mejor te va a explotar, que es lo más común. Entonces, acá se ven otros valores diferentes, que es más enfocado a saber por el bien común, por el bien del medio ambiente también, los recursos naturales, cuidarlos, hacer uso de ellos, pero de manera consciente. Entonces, en el instituto se pretende justamente eso, salir, terminar la carrera, pero con un proyecto echado a andar para que no necesidad de que tú tengas que emigrar también, dejar a la familia o así, sino que de ahí mismo, trabajando, tú tengas un sustento, ¿no? Un trabajo en el cual le puedes echar ganas estando aquí con la familia y todo. En mi caso, nosotros nos enfocamos en realizar un proyecto de bordados. Aquí en la región se maneja mucho, es una actividad principal, digamos, que es hacer los bordados tradicionales y se venden en lo que son rebozos, servilletas. Y nosotros vimos esa opción de querer implementar los bordados de la región, nuestro proyecto que era de bordados, implementarlos en lo que eran fundas de computadoras, hacíamos mochilas, pulseras, aretes, agendas. Fue nuestro proyecto que quisimos emprender en conjunto con todos mis compañeros de grupo, y hasta la fecha todavía se sigue trabajando. A lo mejor no como nosotros esperábamos, porque pues en verdad nosotros como estudiantes y como hombres, digamos, nos costó un poco aprender el bordado, porque nosotros no sabíamos nada. O sea, fue de la nada de que pues vamos a hacer este proyecto de bordados. Entonces nos empezamos a capacitar con mismos compañeros de ahí del instituto que sabían bordar. Entonces ya mismo nos enseñaron, que como digo, no, pues vamos a intentarlo, vamos a empezar a echar a andar el proyecto.
y pues en ese nos basamos justamente para salir, terminarlo y si se puede, pues titularnos igual justamente por ese mismo proyecto. Después empezamos a platicar aquí justamente con el compañero Alberto sobre el proyecto que teníamos. Ya ellos como cooperativa pues ya tenían más posibilidad de poder bajar recursos para nosotros y poder apoyarnos. Porque al principio pues, todo dependía de nosotros, nuestros gastos teníamos que cooperarnos para comprar material y cosas así, ¿no? Maquinaria todavía no teníamos en ese entonces ya mi compañero Alberto platicando acá y viendo, nos pudieron conseguir un apoyo con el que compramos maquinaria justamente para coser nuestros productos. Y hasta la fecha, como les digo, todavía el proyecto sigue andando. Después del instituto, pues yo salgo y lo primero que hago pues perdón. Después de salir del instituto, me vengo y me integro aquí justamente a la granja, que como dijo Alberto, es el proyecto que ahorita justamente estamos trabajando y estamos dependiendo de él. Igual aquí inicié alrededor de hace 2 años aproximadamente, me empecé a involucrar con ellos aquí. Y aquí pues ya, obviamente mis conocimientos ya no son los mismos como cuando recién entré a Decora, que no sabía nada de cooperativismo, nada de este tipo de cosas, no, eran temas muy, que no se escuchaban, digamos, en aquellos tiempos. Y ahorita pues ya, gracias a Dios, el instituto me dio esos conocimientos para poderlos venir a transmitir aquí con mis demás compañeros, apoyar un poco al proyecto con mis conocimientos, con mi, y bueno, pues poco a poco hemos ayudado aquí en lo que se ha podido. Ahorita pues ya inicié justamente también como cualquier trabajador que entra aquí, en el área de matanza, pero poco a poco, pues yo como ya tenía conocimientos más avanzados por parte del instituto pues, que me habían dejado, pues ahorita ya estoy más encargado del área de ventas, hacer inventarios aquí, que son temas que pues ya siento que, bueno, no siento, puedo hacerlos, y por lo tanto pues ya también me dieron la confianza de poderlos apoyar de esa manera. Y aquí es como estamos apoyando justamente hasta el día de hoy, y pues en lo que se pueda colaborar, pues aquí andamos para echarle para adelante. Y bueno, pues esto es lo poco de mi experiencia que les puedo platicar en el tiempo que llevo aquí trabajando con ellos. Como les repito, primero empecé en Decora y Construye, después salí para integrarme al instituto y ahorita pues estamos aquí en la granja apoyando de alguna otra manera. Gracias, Manuel. Nada, un gusto. Beto, ¿tú tienes algo más o pasamos a preguntas? Pues creo que faltaría hablar un poco más de cómo está el modelo del proyecto actualmente y luego el espacio de preguntas, si les parece. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, en nuestra primera etapa funcionábamos integrados a una granja familiar. Eso a la larga nos provocó, bueno, las diferencias que de entrada había terminaron por marcar más dificultad que ayuda a la larga. En buena medida, la alianza funciona porque entre dos entidades pequeñas, una organización cooperativa y una pudimos echar a andar un proyecto que tiene su complejidad, sin dejar de mencionar nunca que tuvimos el equipamiento y los primeros meses de trabajo, ¿no? El apoyo internacional. A lo largo de estos 5 años, uno de los elementos esenciales ha sido el activar directamente en los mercados alternativos, como pudiera ser el TOSMA de ahí de San Miguel, que ustedes pues seguro ya conocen, y similares en otras ciudades, aquí en Querétaro, en Bosque de Agua, y en Metepec también Bosque de Agua,
en la Ciudad de México, en el Foro Tenis Alternativo y en el Mercado del 100, ambos ahí en la Ciudad de México. Junto con tiendas de orgánicos que precisamente en esos mercados van a buscar productores. Entonces va de la mano. El mercado alternativo tiene esa gran virtud que al mismo tiempo que permite al productor sin intermedios su producción, también es un escaparate para que otros actores acudan y se abastezcan por parte o del canal de Mikio. Perdón, sigue adelante. Sí. Sí. Y bueno, hay que decir también que nosotros, como lo hemos mencionado, venimos, digamos, nuestra raíz es este esquema de asociacionismo por búsqueda de economía solidaria. No venimos propiamente de la actividad agropecuaria ni del activismo socioambiental, pero los hemos ido incorporando conforme nuestra práctica de economía social ha ido avanzando, y creemos que en realidad pues no están ideológicamente, no están contrapuestas. En la práctica sí hay muchas tensiones para conciliar intereses y lógicas e inercias económicas y productivas con los paradigmas de la agroecología, de la economía solidaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera los antecedentes y la inercia histórica pues no se ha desarrollado de esa manera. Entonces, nosotros pues cotidianamente vivimos esas tensiones de no fácil solución siempre, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos nosotros pues es precisamente el ir cualificando nuestra actividad para que cada vez tengamos menos dependencia de granos externos de la comunidad. Tenemos alianza de trabajo con gente que produce maíz en la comunidad, pero estamos en una comunidad que originalmente era forestal, está muy deteriorada ambientalmente. Desde el siglo XIX se empezó a extraer irresponsablemente madera, después leña, por último carbón, y a la fecha. Entonces, pues buena parte de la masa boscosa se perdió, solo queda en las cimas de los cerros, por decirlo así, y las acuarias pues son limitadas porque las tierras de cultivo pues no tienen esa vocación original de cultivo, ¿no? Hay mucha actividad agropecuaria de subsistencia, pero cada vez menos. Es una inercia altísima la de desruralización del campo. La gente ya no trabaja el campo, las prácticas culturales y biosociales o ambientales que se tienen van en uso. Parte de esa labor de ir recuperando estas prácticas y este imaginario, pues lo busca estimular, fomentar en la formación en el Instituto Intercultural, pero sabemos que vamos contracorriente, porque pues la gran inercia es la monetarización de toda la vida, cuando antes la gente en muy buena medida producía sus alimentos, quizá no totalmente, hasta su ropa, otros bienes de consumo. En la actualidad pues, casi todo tiene que pagar por ello. Y pues los ingresos a los que acceden como empleados, mayoritariamente hablando, pues no gustan para cubrir todas esas necesidades. Entonces hay un juego ahí medio perverso, medio truculento, en el que uno cree que al tener empleo y tener ingreso económico está accediendo a mejor nivel de vida, pero en realidad está pasando lo contrario, porque se está empobreciendo todo el universo económico rural, y nosotros somos conscientes de eso.
Y sabemos que si no activamos la parte económica que permita tener inicialmente un ingreso estable para que las personas, en lugar de emigrar, queden en la comunidad, puedan estar presentes en el desarrollo de su familia, criar a sus hijos de manera presente y no a distancia, o no de manera ausente, solo enviando dinero, que pues es muy respetable, pero tiene un gran costo emocional y familiar. Y además, al permanecer con un empleo a ancla que me dé estabilidad en mi comunidad, pues tengo la posibilidad de ir recuperando mis prácticas culturales, mi visión, y sumarme a tareas colectivas de revertir, quizá no todavía a nivel regional, ni siquiera a nivel comunitario, pero sí a nivel organizativo, prácticas que nos ayuden a restaurar el medio ambiente y a recuperar la cultura. A lo largo de los años hemos tenido siempre esa práctica de impulsar por medio del instituto y desde la misma empresa cooperativa estas otras actividades de interés. Nosotros actualmente en la fábrica estamos por constituirla, tener una figura jurídica. Nacimos digamos, jurídicamente bajo el paraguas del instituto y pues hasta hace un año que nos separamos de los primeros socios, habilitamos una persona física con actividad empresarial para empezar a tener actividad fiscal propia, pero el siguiente paso es ya tener una figura colectiva que muy probablemente no sea la cooperativa, y que aquí es uno de los temas a problematizar, porque hay mejores esquemas, beneficios fiscales siendo sociedad de producción rural, para nuestro caso, que una sociedad cooperativa como tal. Y entonces ahí vamos a tener que hacer un híbrido entre las figuras que teníamos antes de doble piso, que las personas no estábamos directamente de propietarios de los bienes de producción o de los activos fijos, y ahora hagamos algo un poco diferente. Trataremos de tener algunos mecanismos de seguridad al respecto del patrimonio, pero pues va a ser mucho más delgada nuestra estructura. Y quizá aunque no tengamos la figura jurídica de cooperativa, todo nuestro ideario y nuestras políticas económicas o empresariales pues tienen esa visión, que pues es la gestión colectiva de la gobernanza, la propiedad colectiva de los bienes y el reparto colectivo de los excedentes o de los resultados, ¿no? En donde si yo gano 3 pesos al final del año, no son esos 3 pesos a mi bolsa, ¿no? Podrán ser a lo mejor uno como reparto entre socios trabajadores, uno de ahorro y uno de reinversión, en un esquema ideal, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso terminaríamos de dar es muy corto el tiempo para hablar de una experiencia y este proceso de años, pero creo que ya le dimos una pasada a todo el proceso, y nos podemos enfocar en intereses o en preguntas que ustedes tengan. Muy bien, gracias, Beto. Y Yola, si quieres tú coordinar lo de las preguntas, por favor. Chicos y chicas de la UTSMA y quienes nos escuchan, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, ahora es cuando, por favor. Sí, acabo de escribir en el chat. Quien tenga interés en hacer preguntas, tanto a Manuel como a Beto, pues escríbanlas y pueden responder ellos. Por favor, si quieren participar.
El mayor reto de llevar a cabo con éxito todos estos proyectos. Ajá, sí, ya lo leíste, Alberto. Ok, sí. ¿Cómo es la dinámica que sugieres? Esperamos varias preguntas y luego contestamos. No, conforme, ¿Así como van saliendo? Ok. sí, conforme vayan escribiendo los chavos, sí. Ujú. Perdón, las personas. Bueno, híjole, en la primera etapa de nuestros proyectos cooperativos, es decir, cuando estaba el credero y la fábrica, yo te diría que nuestro mayor reto fue el tema comercial, ¿no? Por el hecho de ser una maquila y no tener una marca propia y estar entonces a expensas de un tercero. Yo creo que ese podría haber sido. Y actualmente yo pongo pues casi al mismo nivel el tema del desarrollo tecnológico productivo y el tema de cohesión organizacional. En la medida en la que el tema comercial actualmente tiene muchas más bondades en este proyecto que en los otros dos, pues cobra más relevancia la oportunidad de mejorar en el tema organizacional y en el tema productivo. En el tema productivo, pues yo creo que nosotros estamos, generalmente lo digo así, estamos en una especie de campo intermedio entre la producción doméstica de autoconsumo y los grandes unidades agroindustriales, ¿no? Y en este campo intermedio hay poco desarrollo en el sector, me parece que está muy verde aún. Dependemos en muy buena medida de los desarrollos o de las metodologías y de los modos de trabajo del sector agroindustrial, pero tenemos la visión del productor doméstico, pero no todas las cosas necesariamente solucionan ni una ni la otra a esta estadio intermedio, ¿no? Entonces, creo que estamos pues en o sea, el riesgo de proyectos como el nuestro es que pues en lo que va madurando este tipo de producciones o manejos intermedios, pues muchos proyectos desaparecen o no logran la permanencia. Entonces, hay una alta dependencia, les digo, aún de insumos externos. Ese es el primer reto a nivel productivo, integrar más productores, diversificar la producción con algunos aliados para que la mayor parte de los insumos los obtengamos de nuestra comunidad y incorporar incluso algunas otras pues sí, tecnologías, ¿no? Producción de proteína animal para las aves, como pudieran ser a partir de insectos. Y en el tema organizacional, y que es parte de las reflexiones que a mí me interesa compartir, yo también estudié cooperativismo y bueno, en mi opinión personal y en mi experiencia, el, el paradigma del cooperativismo es es una, pues es un insumo más de corte europeo, que tiene muchas aplicaciones en Latinoamérica, pero que no necesariamente por ser cooperativistas ya todos vamos a hacer buena onda y todo va a jalar bien. No, todo lo contrario, muchas veces. En nuestra sociedad mexicana hay una seria predisposición para no cooperar, para estar más bien en el esquema de explotado, explotador. Si tú no eres el explotado, seguramente eres el explotador, entonces no puedo confiar en ti y la energía se va en pleitos internos, conflicto de liderazgos, guerra de egos, en fin, y no sacamos, como dicen, un perro a mear. O sea, es dificilísimo avanzar por los conflictos internos. Entonces, eh, creo yo que ahí está un reto casi del mismo tamaño que en lo productivo.
nuestros pueblos originarios sí que tienen la experiencia pues milenaria del trabajo colectivo, del bien común, el tequio, el trabajo colaborativo, pero cada vez es menos, sobre todo en comunidades originarias que están mucho más expuestas al modo de vida actual. No es lo mismo comunidades que puedan estar en Sonora, en Chihuahua, en Chiapas, en Yucatán, en Veracruz, que tienen todavía un muy grande tejido comunitario activo de usos y costumbres, de autoridades comunitarias, de regulaciones agrarias comunitarias, y acá no es el caso. Acá estamos como satélites de las urbes, Ciudad de México, Querétaro. Esa influencia, estamos en el máximo corredor de México, que es entre Querétaro y México. Esa influencia, pues, es la que configura principalmente. Y entonces, en primera mano, uno se topa con una comunidad en donde, pues, lo que rige son microemprendimientos familiares. En lo familiar sí hay una cohesión, pero al hablar de cooperativismo, tú estás hablando entonces de integrar varios grupos familiares y ahí es donde las cosas ya no jalan tan fácil, porque hay un montón de envidias, hay ciertas, a veces hasta heridas históricas entre familias, es muy complicado, ¿no? Entonces tenemos los emprendimientos comunitarios, comunidades indígenas o rurales que tienen territorio, leyes propias y que tienen cierta cantidad importante de recursos. Lo familiar, que a nivel mexicano generalmente sabemos que siempre es una célula muy cohesionada y muy funcional, y nosotros también estamos intermedios. Así como estábamos intermedios entre lo doméstico y lo agroindustrial, también estamos intermedios en la economía social o cooperativismo entre estas dos matrices. Nuevamente, estamos en un sector ahí vulnerable y aún muy incipiente. Podrá decir alguien, bueno, es que el cooperativismo desde la décadas de mitad del siglo XX, pues con las cajas de ahorro y todo eso, sí, sí, y son ejemplos también que están de alguna manera circunscritos a esas actividades económicas en ciertas zonas y con otras variables que no necesariamente compartimos. Entonces, sí es muy importante mirar en su justa proporción lo que sí da y lo que no da los esquemas cooperativos, porque aunque la filosofía y el ideario que nosotros tengamos es totalmente cooperativo, en la práctica muchos de los modos de gestión cotidianos a veces tienen que parecerse más al modo empresarial convencional para hablar el mismo lenguaje y poco a poco ir introduciendo estas otras opciones más libres, más centradas en la persona, en donde lo que se busca no es una explotación, sino una colaboración real, eh, porque ese lenguaje todavía es muy nuevo para la mayoría de nosotros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, dice aquí Diego Alexis, ¿crees que se pueda desarrollar algún proyecto junto a una universidad? Sí, 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 claro, yo creo que sí. Bueno, también ahí, man, en el momento que quieras participar sobre estas preguntas, pues me dices, ¿no? Sí, claro. Ahorita hablo de esto y me dices, y si quieres abonar de las otras dos, y sobre todo esta también te toca, yo creo que a ti. Sí, depende mucho, pero sí depende de muchas circunstancias, ¿no? Universidades grandes tienen la ventaja de, pues, tener más infraestructura, quizá a veces más vínculos, laboratorios, opciones para desarrollar, pero también a veces es más burocracia, sobre todo en México, lastimosamente nuestras instituciones, la robustez institucional que puede tener cualquier ejemplo se traduce para el individuo o para los grupos minoritarios
en burocracia, ¿no? En realmente una fortaleza que aproveche uno, ¿no? Entonces es la ventaja con ciertas universidades. Yo creo que si nosotros vemos la lógica del capital privado, el capital privado interviene universidades, centros de investigación, los fondea y decide las políticas principales y las temáticas sobre las que se investiga y desarrolla. Entonces, bueno, para bien o para mal, ese mismo intervencionismo, por decirlo así, o esa misma alianza entre capital o emprendimiento y universidad de investigación, pues tenemos que impulsarlo para la agroecología, para el cooperativismo, para la economía social, porque la tarea es muy grande. El Instituto Intercultural ha sobrevivido por la diversidad de actores que entran en juego. Entran las religiosas de la Asunción, entran los jesuitas con maestros, con apoyo estratégico, entran los actores de la sociedad civil, entran los emprendimientos, entran los mercados alternativos, sus organizadores y los consumidores, entran los fondeadores internacionales. Entonces, la tarea es grande y el papel de la universidad puede ser decisivo, pero creo que es muy importante que los protagonistas sean los jóvenes, los emprendedores o los grupos de trabajo que en la medida en la que tienen claro qué es lo que quieren, pueden echar mano de la riqueza institucional de la universidad en la que estén. Si yo no tengo mucha claridad de lo que quiero, pues a lo mejor me pasan enfrente las oportunidades y se me van, ¿no? Y si yo sé lo que quiero, pues lo que haya lo maximizo y si no le exprimo para que dé la realidad que tengo enfrente, ¿no? Con los maestros, con las facultades, con los laboratorios, con las incubadoras que puedan haber a veces en las universidades. Una realidad que no es de este gobierno, pero este gobierno ha seguido en esa línea, es la falta de apoyo al sector, ¿no? Cada vez hay menos apoyos para emprender, para desarrollar al pequeño productor, al campesino. Hay un descrédito de las organizaciones civiles, y eso es una inercia de años, y lamentablemente este gobierno que se decía de corte social, pues la sociedad civil no existe como tal, ¿no? Entonces, la tenemos en contra por el lado estatal, pero sí hay alianzas a nivel internacional y a nivel privado que pueden ser útiles, ¿no? Que cuando ven que un proyecto tiene el sustento de investigación o de desarrollo tecnológico con una universidad y tiene un aterrizaje comunitario o una base social que está activando, trabajando, pues es mucho mejor visto, ¿no? Por aliados financieros. Mane, no sé si quieras tú comentar algo ahí del trabajo entre universidad y proyectos. Sí, justamente, como lo comentaba hace rato, de que se puede hacer, se puede hacer. En nuestro caso, como les comentaba, nosotros, al estar en el instituto, nosotros mismos generamos un proyecto en conjunto, pero a veces nosotros como estudiantes tenemos el conocimiento, tenemos a veces en la misma comunidad recursos que se pueden aprovechar de alguna manera, ¿no? Para iniciar un proyecto así, pero a veces hace falta organismos a través de la misma universidad, tiene, digamos que los conectes que pueden ayudar de manera económica, ya sea para infraestructura o materia prima para poder echar a andar el proyecto, porque no siempre en la comunidad se cuenta con todo lo que se necesita, pero apoyándose de manera conjunta creo que se puede hacer y se puede tener un resultado mucho más positivo que hacerlo de manera independiente. Sí, y además quizá yo diría como otra pues, experiencia es tener la habilidad. A veces esa habilidad se adquiere pues con un frentazo, ¿no? Con la experiencia,
pero tener la habilidad de no ser cooptado o utilizado, ¿no? Por programas gubernamentales, institucionales o sectoriales, ¿no? Muchas convocatorias son así. Bueno, pues te vamos a dar, te vamos a apoyar para ciertas cosas si llenas estos requisitos y de repente uno mueve su proyecto para encajar en esas cosas, pues ahí ya está uno fallando, ¿no? Entonces hay que tener la habilidad para hacer el intercambio, porque siempre va a haber un interés de la institución o del actor que te puede apoyar a ti como grupo emprendedor, pero tienes que saber bien qué estás dando a cambio realmente, ¿no? Porque puede ser que oficialmente tú estés dando a cambio, no sé, por ejemplo, lo cuestionábamos, tuvimos una práctica con la Agencia de Cooperación Alemana y la Conavio, y fuimos muy cuidadosos porque había algunos maestros investigadores que nos decían, ojo, porque esto va en buena medida para meterle la facilidad a las reglas de protección biotecnológica para robar los recursos de las comunidades o los conocimientos. Entonces, Sí. del patrimonio cultural y poder elaborar nuestros propios reglamentos. Entonces, generalmente las cosas son así, ¿no? No son ni blancas ni negras, vienen en una tonalidad de grises que hay que saber uno, tener la habilidad, tener la asesoría de compañeros o compañeras que vayan más adelante para que no se lo chamaquien a uno, ¿no? No nos utilicen como carne de cañón, no nos utilicen para robar, o poner el pie en lugares comunitarios que de otro modo no lo harían, ¿no? Eso es muy común, que los civiles, la sociedad civil o los jóvenes o los pequeños emprendedores puedan ser utilizados bajo el espejismo de un apoyo, de una transnacional, de una organización gubernamental, de una dependencia gubernamental, y sin saberlo les estás dando ahí entrada para cosas más grandes, ¿no? Entonces, eso siempre también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Beto y Manuel, hay otra pregunta de Carla Holguín. Ella pregunta cómo formalizan sus acuerdos como sociedad cooperativa. Bien, en todo el proceso de los dos proyectos previos, teníamos establecido todo en estatutos, es decir, la propiedad, el reparto y la gobernanza, todo estaba en estatutos. De una manera tan elaborada que ni siquiera pues es muy común, ¿no? A la hora que otros actores como notarios, abogados y agentes financieros, hasta para aprobarte un crédito, se topaban con nuestros estatutos y como que se les complicaba la cosa. O sea, por ejemplo, nos decían en una financiera automotriz, no, pues yo no te puedo prestar a ti porque pues eres cooperativa y entonces, pues, si no me pagas, ¿a quién de los 100 socios le cobro? ¿No? Entonces ellos, por la parte pragmática, no somos agentes atractivos de financiamiento cuando somos muchos. ¿Por qué? Pues que finalmente ahí acababa la responsabilidad, se pulverizaba en muchas personas. Pero estaba puesto pero no servía por el otro lado de seguridad para que si un socio se bronquea y no está de acuerdo con el modo como se van gestionando las cosas y quiere hacer roncha y convencer a otros y entonces dividir, pues no sea tan fácil porque las decisiones tienen que pasar por dos niveles de asamblea, la de todos los socios y luego ya nada más la de los consejos de las sociedades de base, y entonces ya no está fácil ahí, ¿no? Ahí es donde ya se va perdiendo la fuerza para ciertos relajos de este tipo. Actualmente nosotros, como no tenemos todavía la figura jurídica de la granja, tenemos en puerta el diseño similar, por eso decía que vamos a tomar algunas cosas, pero no todas, por la figura jurídica que vamos a escoger, pero viene, o sea, va a ser de manera muy similar. Algunas cosas quedarán en estatutos y algunas otras quedarán en reglamento. Creo que siempre es bueno tener
una visión clara sobre los activos para que allí haya mucha certidumbre, pero también un arreglo muy ágil para poder tomar decisiones rápido, para poder usar el dinero si es que hay excedentes y poder darle usos e inversiones que no tengan que pasar siempre por toda la asamblea, o sea, es como un arte de equilibrar decisiones estratégicas de riesgo y otras más, pues, más rápidas de gestión, ¿no? Por eso se habla de gestión y de gobernanza. La gestión, digamos, la llevaría un equipo administrativo y la gobernanza la hacen los socios en su asamblea. Y nuestra figura jurídica, nuestros estatutos y reglamento. Yo sí escuchaba la voz de ella. ¿Podrías repetir lo de la figura jurídica que no se alcanzó a escuchar y la verdad a mí me interesa también mucho? Sí, ¿te refieres a toda la respuesta o solo una parte? Sí, o sea, no, a la parte jurídica, ¿cómo, bajo qué leyes, hay algunas leyes bajo las cuales ustedes se pueden conformar? Entiendo que ahora como, ¿qué es? Como unidad de producción rural o algo así, pero no como cooperativa, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, como sociedad de producción rural hay estímulos fiscales porque bajan las contribuciones para favorecer la producción de este tipo de entidades, ¿no? Y como cooperativa de producción realmente uno no tiene ningún beneficio. Más bien, a los organismos civiles, dentro de los cuales, es que las cooperativas tienen esta parte intermedia, nuevamente, entre lo mercantil, por lo productivo, y lo social o lo cívico, por la libre asociación. Entonces, las políticas fiscales de varios años a la fecha quieren encasillar a las cooperativas solamente como actividades mercantiles, y eso es empobrecer demasiado su esencia, su índole, porque las cooperativas es la asociación de personas con problemáticas comunes para encontrar respuestas comunes. Entonces, yo estoy resolviendo en lo particular, en mi carácter de ciudadano, cosas que en buena medida le corresponderían al Estado. Y entonces, en función de eso, es que yo accedo a prerrogativas, a derechos o a beneficios fiscales, porque yo estoy coadyuvando con la función del Estado. Y así pasa, por ejemplo, en las cooperativas educativas de España. Si tú haces una escuela cooperativa, tú recibes dinero del gobierno para gestionar tu escuela. Y acá, pues obviamente jamás te van a dar un dinero para gestionar una escuela, por más que tú estés cumpliendo la tarea social del Estado de la educación. Entonces, en actividades productivas, estamos muy, muy presas de esta política fiscal de tú eres un negocio y no me importa. Y como históricamente ha habido muchos negocios particulares o capitalistas que toman la figura cooperativa para evadir impuestos, entonces también pongo el ojo en las cooperativas y prácticamente ya los beneficios fiscales son mínimos. Nosotros, en los dos proyectos anteriores, teníamos una figura no cooperativa como propietaria, pero sí teníamos cooperativas como dueñas de la figura principal. Entonces, digamos que las personas estábamos integradas en un esquema más democrático y igualitario, pero ya en nuestra salida hacia terceros, con nuestro comercial, fiscal, legal, era una persona moral. Decora y Construye era una sociedad anónima de capital variable, pero el socio principal de Decora y Construye es una cooperativa de 100 trabajadores. Actualmente, como ni tenemos ya tantas personas participando en la granja, ni vamos a hacer esa doble figura jurídica, vamos a estar todas las personas y probablemente algunos familiares de las personas que trabajamos en una sociedad de producción rural. Y entonces nos vamos
teníamos unas ventajas en la sociedad anónima que ahorita en la sociedad de producción rural a lo mejor no vamos a poder replicar idénticamente, pero vamos a replicar las que más se puedan. Como todavía no está diseñada, no se los puedo decir porque aún no hemos hecho ese estudio de cómo va a quedar, pero les puedo decir que la anterior estaba en actas porque además de ser sociedad anónima, era sociedad anónima promotora de inversión, que es una figura netamente capitalista para favorecer la entrada de capitales, pero nosotros usábamos la ventaja que permitía dislocar la participación económica de la gobernanza. En una sociedad capitalista convencional, si tú aportas el 30%, tú tienes el 30% de la decisión de la sociedad. Si aportas el 60%, tienes toda la decisión de la sociedad, tienes la mayoría. Acá tú podías aportar el 80% y tener el acuerdo de que nada más diriges el 20% en las decisiones y que la base trabajadora que pudiera ser no la capitalista aporte nada más el 20% de capital, pero tenga el 80% de gobernanza. Y eso era lo que teníamos diseñado en esas figuras. Acá en la sociedad de producción rural no creo que lo vayamos a poder hacer así, porque no tiene esa facilidad que tenía la sociedad anónima promotora de inversión, SAPI. Bueno, algo encontraremos. También tenemos la ventaja de que, bueno, con los años que han pasado, pues la escuelita que representa a la empresa nos ha dado también, pues nos ha dejado el aprendizaje, las personas estamos más familiarizadas con el proceso cooperativo, más formadas, más conscientes, y podemos correr un poco más riesgos en algunas cosas que no podamos replicar. Gracias. Creo que no hay más preguntas ni comentarios ahorita en el chat. Si alguien tiene micrófono abierto, si quiere hacer algún comentario o pregunta. Me gustaría hacer un comentario. ¿Sí me escuchan bien? Sí, adelante, Roberto. Sí. Bueno, pues a mí un poco sí me sorprende ese problema que señalan abiertamente de que las conductas y las aspiraciones son más en términos individualistas que colectivos. Entonces, yo desconozco las características específicas del lugar, de la población en la que está ubicado el instituto, pero finalmente es un lugar, no sé, es rural o semirural, y entonces yo creo que para fomentar esta sensación de asociativismo, de cooperación, de tratar de resolver los problemas en común, yo creo que hay muchos elementos de los cuales echar mano. Por ejemplo, en términos de educación, hay un tipo de educación que se conoce como educación cooperativa. ¿Sí? No estoy hablando de aprender sobre cooperativismo, sobre cooperativas o sobre cooperativismo. Estoy hablando de educación cooperativa en la que el énfasis del aprendizaje va en conjunto. O sea, no se trata de ver quién aprende más rápido o quién lo hace mejor, sino que se establecen equipos de trabajo, de estudio, en los que la responsabilidad es lograr que todo mundo, a diferente nivel, a diferente paso, pero que todo mundo logre el estándar, digamos, que se está buscando. Eso se me ocurre a nivel educativo. A nivel de la vida en conjunto, la vida en comunidad, pues están los conceptos de los bienes comunes. Digo, en un lugar rural hay tantos aspectos considerados como bienes comunes, de los cuales igual para decidir sobre el agua, por ejemplo, sobre los bordos, sobre qué programas para regenerar la tierra se van a hacer, pues son asuntos que tienen que discutirse y trabajarse en colectivo. Y sería una experiencia para los muchachos el participar en vivo
en estas discusiones. Y la otra pues tiene que ver con el asunto de la situación en la que estamos, de que tenemos que pensar en ecosistemas, de que la problemática en cualquier lugar que ustedes me indiquen, pues tiene esa característica, que si realmente queremos lograr soluciones que aporten algo, pues tienen que ser soluciones integrales, tienen que ser medidas en las que participe la mayor parte de la gente, que todos sean actores y que se vean el mayor número de aspectos que hay que tomar en cuenta, y sobre todo mediante estructuras de organización y de gobernanza horizontales. Sí, en fin, yo creo que hay muchas instrumentos, muchas experiencias de las cuales echar mano en la vida misma, tanto como estudiantes como pobladores de sus comunidades, para fomentar este tipo de actitudes colectivas y de aspiraciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo coincido básicamente en lo que comenta. En los estudiantes en el instituto pues participan sí de una filosofía muy similar a lo que plantea. Y Ya no te oímos, Beto. Pero ya no... ¿Se habrá desconectado? Sí, sí, sí. Nada más oímos que ¿Se escu- dijiste que estabas en general de acuerdo, pero ya después se perdió el... Ah, ¿no? ¿Ya se escucha? Sí, Bueno, y de que en el instituto los estudiantes tienen una tienen ahí el conocimiento, participa y mucho trabajo de campo. Tenemos 4 áreas de terminales de la carrera de alimentos, que es agroecología, negocios sustentables, comunicación y traducción o intérprete. Entonces, se busca que haya laboratorios de trabajo y entonces hay intervención en proyectos comunitarios y hay mucha práctica a la base de la teoría, y la teoría va orientada a problemáticas comunitarias. El tema de los bienes comunes, como decía, en comunidades como la nuestra, en donde lamentablemente, aunque el derecho agrario lo permite, las estructuras de facto por décadas no se han desarrollado. No hay un actor comunitario contra el cual hacer estos acuerdos. Tenemos al delegado, que depende del municipio, y el municipio que, como sabemos, lamentablemente aprueba y desaprueba obras en función de los moches y de los intereses particulares para los desarrollos que no necesariamente tienen en cuenta el bien del ecosistema. Entonces estamos contracorriente. La tala clandestina está en manos del crimen organizado, junto con la venia de los órdenes de gobierno. Entonces, en esta comunidad, nosotros hemos aprendido a desromantizar mucho el tema de lo comunitario, en el sentido de que como punto de partida real está desbaratado ese tejido comunitario. Sabemos nosotros que vamos tejiendo a nivel que hacemos proyectos productivos colaborativos, a la vez que vamos avanzando en formación de los jóvenes en el instituto, pero vamos contracorriente. Y yo sé que en otras comunidades es diferente, por eso hago ese énfasis, ¿no? Y esa distinción, pero pues sí, estamos un poco desencantados en nuestro realismo, y sabemos que nuestros esfuerzos están todavía muy lejanos de estar logrando cambios efectivos a nivel macroscópico, ¿no? Comunitario.
Lo que sí podemos ver ahorita es que a nivel individual, los trabajadores, no todos, pero una buena parte, y los estudiantes viven un proceso de reformulación de este imaginario individualista en un imaginario más solidario, más holístico y más corresponsable con el entorno. Felicidades. Sí. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Yola? O... No, de momento no hay más preguntas ni comentarios. Muy bien. Si alguien más, chicos, si tienen algún comentario o pregunta, pues aprovechar ahorita con la experiencia que tienen estos compañeros en la línea cooperativista. Si tienen alguna inquietud. Hay un comentario. Si recomiendas tú literatura escrita sobre cooperativismo. Ah, vale. Sí, no sabía si era directo a nosotros o los tutores de la materia. Sí les podemos mandar alguna sugerencia bibliográfica, ¿no? Que pueda aumentar el acervo, ¿no? ¿Quieren específico en cooperativismo o economía social y solidaria en general? Si podemos especificar un poquito más, a lo mejor podría, porque no sé también qué espacio dedican, la materia en la que están, y eso podría ayudarnos si nos dan esas determinaciones, si no ahorita, después, y les podemos sugerir una bibliografía. Claro. Si comentan únicamente sobre lecturas sobre cooperativas. Ok. Sí, está bien. Les podemos mandar ahí un par de autores o de textos y se los giramos en un momento posterior. Muy bien. Pues creo que es todo. Aquí hay otra pregunta importante. Si tienen ustedes sus redes sociales para que puedan seguirlos. Bueno, en Facebook está la cuenta del Instituto Intercultural, Ñoño. Es la que tiene más actividad. Nosotros tenemos una cuenta de Facebook e Instagram que es Vida Gallina, o solamente está colgado ahorita el video y datos de contacto. El video que Yola ya conoce y que también se podría compartir, lo podrían ver para que conozcan ahí un poco más de la granja. Son esos dos. También está la página web del instituto.org de organización.mx. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, ¿alguien está hablando? ¿Podrían apagar su micrófono, por favor, a menos que tengan una pregunta? Bueno, pues ya llevamos aquí más de hora y media, entonces a lo mejor, si no hay más preguntas, es un buen momento para terminar. Pues Manuel y Alberto, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y con nosotras, y a nombre de Educación Colaborativa y del Centro para la Justicia Global, les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos. Encantados, muchas gracias por la oportunidad y por conocernos. Gracias. Gracias. Hasta luego, entonces. Hasta pronto. Esperemos Hasta pronto. Gracias que a volvamos todos. a contar con su presencia.